Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Os voy a contar una cosa, para empezar, que sucedió en 1971. A lo mejor pues muchos de vosotros no habíais nacido aún, pero bueno, yo os lo cuento en todo caso. Y es que en 1971 sucedió una cosa muy importante en España. Sucedió que quedamos en el puesto número 2 del Festival Internacional de la Canción de Eurovisión. Y como siempre quedamos el 12, el 14, el 16, quedar el número 2 es bastante digno, ¿no? Y fue con una cantante llamada Karina, que interpretó un tema titulado En un mundo nuevo y feliz. Alguna, por supuesto yo no lo voy a cantar, pero sí voy a recitar algunas de las estrofas de esta canción porque merece la pena ser recordadas. Y dicen lo siguiente: escuchad, solo al final del camino las cosas claras verás, la razón de vivir y el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues, comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad. La verdad es amor. Lo demás, déjalo pasar. Solamente el amor, con el tiempo, no morirá. Al fin del camino habrá un despertar. De nuevo, volver a vivir. Si en todo momento, en tu caminar, la vida has llenado de amor y verdad. Y bueno, y la canción sigue, continúa, ¿no? Y la verdad es que en una primera lectura es así como una canción como muy bonita, muy animante, muy de Eurovisión, ¿no? Pero si nos detenemos y la analizamos pues desde una óptica espiritual, me he dado cuenta de que encierra una pequeña trampa. Una pequeña trampa. Y bueno, entendedme, no lo digo porque crea que los compositores o la cantante tuviesen intenciones retorcidas, ni mucho menos, porque no era el caso, ¿no? Sino que quiero poner de manifiesto, a través de esa trampa que me he dado cuenta, que a veces desde la calle se nos transmite como una falsa idea de lo que es la felicidad, y vale la pena reflexionar. ¿De qué estoy hablando? Pues bueno, recordemos el texto de la canción. Constantemente nos dice al final del camino. Nos dice, por ejemplo, solo al final del camino las cosas claras verás, o al final del camino serán realidad los sueños que llevas en ti, o al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las estrofas sale al final del camino. Pues bien, esta insistencia en el final del camino me hizo acordarme de un tipo de espíritus sufrientes, necesitados, que con frecuencia acuden a esta casa en busca de ayuda y que nos muestran algo muy distinto al contenido de esta canción. Bien, pero permitidme, antes de seguir, abrir un paréntesis, porque previamente necesito recordaros lo que es el espiritismo. Estoy pensando sobre todo en aquellas de vosotros que hayáis venido por primera vez o llevéis poco tiempo y bueno, pues os estoy preguntando qué es el espiritismo, ¿no? O al menos lo que nosotros decimos por espiritismo bien entendido. Vale. Muy breve resumen. En esta asociación procuramos estudiar y practicar el espiritismo, que en el fondo no es otra cosa que constatar que la vida continúa tras la muerte física, es decir, hay vida después de la vida, ¿vale? Puesto que nosotros somos en esencia seres espirituales. En este momento, pues somos seres espirituales encarnados, pero también se puede dar el caso, y de hecho se da, ¿no?, de otros muchos seres espirituales desencarnados. Y que además es posible, la comunicación, no es que sea posible, sino que de hecho es natural la comunicación entre nosotros, seres encarnados, y ellos, seres desencarnados. Constatar es atreverse muchas veces a asomarse a la ventana, como nos muestra pues el pintor Hopper, el pintor estadounidense, en esta imagen. Y esta comunicación pues tiene un interés mutuo, ¿vale? Por un lado, los espíritus superiores de conocimiento que llamamos nos ayudan o nos pueden ayudar con sus consejos y advertencias. Y por el contrario, nosotros podemos ayudar a los espíritus necesitados, sufrientes, despistados, con nuestra asistencia y explicaciones.
¿Y cómo se lleva a cabo esta comunicación entre espíritus encarnados y espíritus desencarnados? Bueno, pues de muchas maneras. La principal la denominamos mediunidad, que tiene, pues, a su vez, muchos tipos de posibilidades, ¿no? Las más conocidas es quizá la mediunidad por la cual el espíritu emplea la potencia de un médium para transmitir un mensaje verbal, que es lo que llamamos mediunidad de incorporación. El espíritu te incorpora y tú empiezas a hablar lo que el espíritu quiere transmitir. O también por escrito, conocido también popularmente como psicografía. Bien, cierro aquí el paréntesis y entonces, como os comentaba antes, con cierta frecuencia nos encontramos con que vienen a la mesa mediúnica algunos espíritus sufrientes y necesitados por tener desconocimiento de la realidad post-mortem. Y entendedme bien, no es que se trate de espíritus que hayan tenido un comportamiento malvado y ahora sean castigados. No hablo de eso. Sino que fueron personas normales y corrientes, muchas veces como nosotros mismos, ¿no? Que quizá en vida o tuvieron un planteamiento mental muy materialista, en el sentido de que consideraban de que todo terminaba con la muerte física, ¿vale? O bien, fijaos, o bien lo contrario. Es decir, un planteamiento como muy espiritualista, pero muy mal enfocado. Es decir, personas, muchas de ellas aparentemente muy religiosas, aparentemente muy devotas, pero que perdieron muchos años de vida física pensando que la felicidad les vendría al final del camino, con un pretendido cielo o paraíso que pensaban ellos se ganarían a fuerza de rezos y devociones. Y de verdad es algo un poco triste por el estado de vibración baja que suelen traer, como un estado de decepción que tienen, que les reporta un patrón vibracional pues muy bajo, marcado por la tristeza, el desengaño, la desilusión o la desconfianza. Cuando fallecieron, esperaban encontrarse a San Pedro con las llaves y con su suegra, que les daba la bienvenida pues al cielo, o bueno, pues eso, tras habérselo ganado con una vida de rezos y devociones. Pero sin embargo, se encontraron con la frialdad de su propio corazón y de su propia conciencia, que les preguntaba: oye tú, oye tú, oye tú. Si creí que lo había pagado, si lo tenía en avión. Oye tú, ¿en qué has gastado los últimos 70 o 80 o 90 años de tu existencia en la Tierra? Y se lo encuentran. Su propia conciencia les hace estas preguntas. ¿A qué has dedicado el tiempo durante la Tierra? Y es algo tremendo, ¿eh? Tranquila, ¿eh? Luego no te voy a reñir. Es algo tremendo. Bien. Y por cierto, entonces es una labor muy bonita, en casas como esta, la labor que hacen los llamados ayudantes o consejeros, también llamados en la literatura espírita tradicional como adoctrinadores, y que hablan con esos espíritus informándoles que, de acuerdo, es malo haber hecho cosas malas o errores. Pero atención, también es malo no haber hecho cosas buenas. Es malo no haber hecho cosas buenas. E insisto, no es que fueran espíritus que hicieran un gran mal, pero tampoco hicieron el bien. Preocupados por su propia vida ascética, no se ocuparon de otras personas que la vida les puso en su camino y que tantas veces lo único que les pedían era un trozo de pan o una acogida cálida o cuanto menos ser escuchadas. Y atención a esto, porque es algo cada vez que se da con más frecuencia en nuestro mundo urbano del siglo XXI. Hoy día, en un entorno como el nuestro, prácticamente nadie se muere de hambre. Todo el mundo tiene con qué vestirse, e incluso pues, un teléfono móvil, con conexión a internet. Es decir, las necesidades básicas están más o menos cubiertas. Pero hay un déficit, faltan amigos, personas que los escuchen o aconsejen. Olvidamos, a lo mejor, que hoy día la caridad consiste menos en dar y más en escuchar, acoger o ser cercanos a los demás. Bien, ¿y a dónde quiero llegar con este planteamiento y qué tiene que ver con el tema de esta conferencia? Bueno, pues a un consejo que también en la mesa mediúnica de esta casa nos dio un espíritu, en este caso un espíritu de conocimiento, y que, bueno, muy parecido a algo que reflejó el pintor georgiano Besik Arbalosvili, ¿vale? Informándonos que la felicidad no está al final del camino, sino que la felicidad hay que buscarla en el trayecto.
Es decir, que la felicidad de verdad, la real, es un viaje donde lo importante no es tanto el destino o la estación de llegada, como el viaje en sí mismo. Y bajo esta hipótesis quiero desarrollar la charla de hoy. La canción de Karina, que mencionaba antes, la de Eurovisión, pues sí, es una canción muy bonita y os animo a buscarla y a escucharla. Bonita musicalmente hablando, pero me temo que no estoy de acuerdo con la letra, porque la felicidad, por tanto, no estaría al final del camino, sino que la felicidad es el camino. Bien, pero entremos ya un poco en ajo, en materia, y preguntémonos, bien, ¿qué es la felicidad? Pues el magnífico pintor español Joaquín Sorolla nos diría, mira, no me preguntes por la felicidad, pero sí por los momentos felices. Y son esos momentos los que trató de plasmar en tantos de sus cuadros. Momentos felices. Bien. El caso es que si saliéramos a la calle e hiciésemos una encuesta preguntando a la gente con que nos encontráramos por la acera, ¿no? ¿Qué es para ellos la felicidad? Pues probablemente nos responderían que ser feliz pues consiste en no tener grandes preocupaciones. Tener salud, quizá, tener cubiertas las necesidades básicas, y para ello, pues sí, es necesario pues tener cierta cantidad de dinero o un trabajo adecuado. Si la persona a la que preguntamos tiene ciertas inquietudes sociales, pues tal vez nos diga que para ser feliz necesitaría pues, que hubiese cierta justicia social, las menos desigualdades posibles, paz en el mundo, etc. Y ya si la persona encuestada pues, tiene ciertas cotas de espiritualidad, pues su respuesta sería que la felicidad pues, consistiría en tener cierto sosiego mental, conseguido muchas veces gracias a la meditación o a técnicas similares, ¿no? Y bueno, a lo mejor ya para los más elevados, ¿no? Si les preguntamos por la felicidad, pues nos diría que tal vez la posibilidad de hacer felices a los que estén a nuestro alrededor. Este grupo posiblemente sea el menos numeroso, pero existe y nos podríamos sorprender. En todo caso, este planteamiento no es muy distinto al que existía ya en el siglo IV a.C. Y es que el filósofo Aristóteles, en un libro que nos dejó titulado Ética a Nicómaco, nos da una interesante definición de felicidad, afirmando que la felicidad consiste en llevar una vida buena. Por cierto, no es lo mismo llevar una vida buena que pegarse la buena vida, que es otra cosa distinta. O sea, aquí la suma de los humanos no coincide con el resultado, ¿vale? La vida buena, según Aristóteles, es aquella que contiene la familia, los hijos en el hogar, una moderada cantidad de riquezas, moderada. También la fama, entendida entre los antiguos griegos, fama como el ser y el sernos reconocidos por los demás como personas de bien. Eso es lo que para los griegos era fama y me parece muy bonito. El honor, la buena salud y sobre todo una vida nutrida en la contemplación de la verdad y la práctica de la virtud. Esto son palabras textuales de Aristóteles. Claro, podéis estar preguntando en este momento, el problema es cuando nos encontramos con personas que tienen todos estos elementos, pero no se sienten felices. Y es que no son pocas las personas que tienen una salud aceptable, un considerable nivel socioeconómico, amigos e incluso personas queridas a su alrededor, pero sin embargo notan como que algo les falta. No se sienten realizados. Y la explicación me temo que no es fácil. No es fácil porque la psicología del ser humano no lo es, ¿no? Y si esta psicología tiene raíces en un carácter transpersonal o espiritual, es menos fácil aún. Pero en todo caso, yo creo que vale la pena profundizar un poco en estas cuestiones. Ser felices a pesar de nosotros mismos. Esto es fuerte. El caso es que la doctrina espiritista, como la estudiamos en esta casa, entre otras, nos transmite la idea de la pluralidad de existencias, o en otras palabras, la ley de la reencarnación. En Europa, esta idea había sido aniquilada allá por el siglo IV después de Cristo, en que el emperador Constantino, durante el concilio de Nicea, impuso su peculiar idea de que tras la muerte se daría en el futuro una resurrección del cuerpo, en lugar de la idea alternativa de la reencarnación del espíritu.
Todo ello enfrentándose a Orígenes, que es como se llamaba un teólogo considerado por muchos como uno de los padres de la Iglesia, quien en sus escritos defendía la idea de la reencarnación. Y del que siglo después, Erasmo de Róterdam, el gran humanista del siglo XV, llegaría a afirmar que aprendo más de una página de Orígenes que de 10 de San Agustín, y ahí es nada. La cuestión es que pasaron los siglos, ¿no? Y sería ya en el siglo XIX que la espiritualidad encontró que la humanidad, o sea, que nosotros, estábamos en el punto de volver a comprender la trascendencia de la reencarnación. Y esta idea surgió en paralelo y en varios puntos distintos de la mano de varias escuelas. Por un lado, la extensión de las filosofías orientales, y que gracias a los espíritus, que gracias a los viajes y al colonialismo, se expandió también por Europa. Y gracias a los espíritus. Iba bien encaminado. Entonces, el conocimiento hindú y budista de la reencarnación se llegó a conocer en todo el mundo. Pero por otro, la propia espiritualidad nos transmitió de manera directa y clara la realidad y el objetivo de la reencarnación. Es así que Allan Kardec, codificador del espiritismo, plasmó en el Libro de los Espíritus las enseñanzas sobre esa cuestión. Por un lado, los espíritus le informaron que nosotros, seres espirituales, como antes os avanzaba, nacemos y encarnamos en la materia para nuestro propio progreso, para mejorar, para avanzar hacia la perfección en todos los sentidos. Y en segundo lugar, debido a la ley moral del progreso, nos informan que en cada encarnación no podemos retrasarnos. Podríamos a lo sumo estancarnos, lo cual de por sí ya es bastante negativo, el estancarse, desaprovechar una vida, ¿no? Pero con todo, ante nuestros propios errores, no quedamos condenados a un eterno infierno o a un doloroso e indefinido purgatorio. No, tenemos la posibilidad de nuevas oportunidades de mejora por medio de nuevas reencarnaciones. Como consecuencia de todo lo dicho, podemos decir que sí, el objetivo de nuestra existencia es la felicidad, el ser felices, y ello muchas veces a pesar de nosotros mismos, pues por nuestra tozudez, que somos tozudos, por nuestra pereza, que somos perezosos, por nuestra autocompasión, por nuestra falta de voluntad, que nos falta muchas veces. Parece que como que nos boicoteamos a nosotros mismos y en vez de buscar el ser felices, nos dedicamos a no serlo. Bueno, ahora bien, ¿nos quiere felices la espiritualidad? Bueno, el caso es que tras una mesa mediúnica que tuvimos en esta casa, bueno, por cierto, a la vista de esta diapositiva, que nadie se piense que después de las mesas mediúnicas vamos y nos ponemos ciegos, porque igual alguien que venga dirá, uy, estos cuando salen, vamos, vale. Bueno, es que esta imagen me viene bien para lo que quiero comentar luego un poquito más adelante. Pero bueno, entonces decía que tuvimos una mesa mediúnica con asistencia de espíritus de conocimiento y apunté una frase que dijo así como de pasada un espíritu, pero que a mí me impactó. Y dijo, atención, la felicidad en los mundos espirituales es para los que han sabido ser felices cuando estuvieron en la tierra. Y esto es muy grande y lo voy a repetir. La felicidad en los mundos espirituales es para los que han sabido ser felices cuando estuvieron encarnados en la tierra. ¡Ton! O en otras palabras, no pensemos que tras la muerte física nos vamos a convertir en seres diferentes o más especiales a como somos actualmente en nuestra vida cotidiana. Por tanto, si eres un ser retorcido, vas a continuar siéndolo después. Si eres una persona, tú no, otros que están en la calle. Si eres una persona mentirosa, vanidosa, lujuriosa o envidiosa, seguirás tal cual después de la muerte física. Si eres alguien pesimista, un cenizo o más raro que un perro verde, así vas a continuar al otro lado. Pero no te preocupes, trataremos de adoctrinarte, de atenderte cuando nos vengas a visitar a la mesa mediúnica y además lo haremos con todo cariño, te lo aseguro, porque nos gusta ese trabajo. Pero por el contrario, por favor, si eres una persona amable, dialogante, comprensiva, amorosa, si te mueves por la vida con ternura, pues así vas a continuar después. Por lo tanto, en tus manos y en las mías
está en buscarnos los medios para tener una vida buena, ya mismo, con cierta dosis de felicidad aquí y ahora, para continuar así después. Ahora bien, podemos plantearnos, bien, perfecto, lo que estás diciendo, pero ¿cuántas veces la vida se nos hace insoportable? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo ser felices a pesar de esos escollos que la propia vida parece que nos pone cada día? Y es cierto, es cierto. ¿Sí? Vivimos en un planeta calificado de expiación y pruebas, término que escucharéis con frecuencia si venís los jueves a estudiar a esta casa. Y bueno, pues este término, expiación y pruebas, planeta de expiación y pruebas, lo encontraréis con frecuencia pues en los libros de la codificación. En concreto, aparece en el Evangelio según el Espiritismo. Se trata de mundos donde hay enfermedad, donde hay accidentes, donde hay maldad, donde hay odio, donde hay envidias y unos largos puntos suspensivos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ser felices en mundos así? Bueno, por cierto, que si alguien se estuviese preguntando qué diferencia hay entre una expiación y una prueba, puede acudir a los escritos del espíritu Emmanuel, quien por medio de la psicografía del médium Francisco Cándido Xavier nos aclara que una prueba es la lucha que enseña al discípulo rebelde y perezoso el camino del trabajo y del crecimiento espiritual. Por cierto que discípulos rebeldes y perezosos somos todos, o al menos la mayoría de nosotros, ¿no? La expiación, sin embargo, es una pena impuesta a quien ha cometido un error más o menos grave. Bien. Ahora bien, a pesar de esa situación, es decir, a pesar de que estamos encarnados en un planeta complicado de expiación y pruebas con todas esas batallas y con esos escollos, a pesar de esa situación, o mejor dicho, precisamente por la existencia en el mundo del mal y de la necesaria prueba y expiación, es posible ser felices. Parece contradictorio, ¿verdad? Y sin embargo no lo es. Veámoslo con un ejemplo, si os parece. El caso es que hace unas semanas publiqué en alguna red social una anécdota que había leído, me pareció muy bonita y me gustaría comentarla hoy con vosotros. El protagonista fue Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que allá por los años 30 del siglo XX tenía unas ideas así como bastante radicales en todos los aspectos. Tanto en lo político, pues era afiliado al Partido Comunista de Francia, como en lo filosófico, ya que era un firme defensor del materialismo. E incluso se postulaba, en varios artículos que había publicado, como ateo, con un ateísmo puro. Es decir, negaba desde la filosofía la existencia de Dios. Bien. Así las cosas, durante la ocupación nazi de Francia, Sartre, como tantos otros jóvenes y soldados, fue apresado e internado en el campo de concentración alemán de Trevaris, en el año 1940. Se sabe que en esta prisión se cerraba a personas que los nazis consideraban especialmente subversivas tras la ocupación de Francia, entre otros a muchos intelectuales, masones, librepensadores en general y muchos soldados provenientes del ya derrotado ejército francés. Bien, este es un poco el perfil que tenía el campo de concentración alemán de Trevaris. Pues bien, llegaron las Navidades de ese año, en un invierno excesivamente frío. Figuraos, un campo de concentración con cientos de presos hacinados, desolados, vencidos, lejos de su familia y, lo que es peor, sin saber si habría un mañana para ellos. No sabían qué les iba a pasar, no se les informaba. Bueno, y de estas que a veces ocurren, ¿no? O quizá es que nos intuyen, ¿no? Pues le dio a Sartre por pensar en cómo subir la moral de sus compañeros prisioneros. Y se atrevió a pedir permiso a los oficiales del campo de concentración, lo cual ya el pedir permiso le podría haber supuesto la pena de muerte, porque un castigo bastante severo. Pero con todo se atrevió a hablar con los oficiales, ¿no? Para, si le permitían, organizar una pequeña representación teatral, una obrita de Navidad. Y curiosa y misteriosamente, los oficiales nazis se lo permitieron contra todo pronóstico. Bien, pues he aquí que Sartre, que siempre se había declarado ateo convencido, compuso, sin embargo, en mediodía, la obrita navideña más bonita que podamos encontrar.
Su título, Barioná, el hijo del trueno. Pues en ella un personaje ficticio, Barioná, busca la manera de liberar al pueblo de Israel de la invasión del Imperio Romano. Y aquí que se pone en camino y empieza a buscar pues, gente que pueda simpatizar con su idea, con sus ideales, buscando formar pues, una banda, una guerrilla quizá. Pero he aquí que mientras iba de camino se encuentra con unos pastores que le hablan pues, de un niño recién nacido, que si sus padres no tenían sitio para ellos en la posada y se tuvieron que alojar en una cueva. Y encima, lo más curioso es que parece que a él se referían los antiguos profetas como un motivo de esperanza, de alegría y de luz para el mundo. Y es que ya estaba escrito, al parecer, y de esto se acordaron los pastores, que el mal no se vence con las armas, sino con un corazón bueno y esperanzado. Y entonces, con un lenguaje simbólico que los soldados nazis no comprendieron, pero sí los presos, transmitió al público un mensaje de esperanza, de ánimo, de calor. Para muchos prisioneros, la Navidad de 1940 fue un momento para recuperar el valor, el ánimo y una fraternidad fortalecida gracias a una pequeña obra de teatro. Años después, ya liberada Francia y terminada la contienda, pues recordando aquel día, Sartre dijo en una entrevista, le decía al periodista, mira, yo estaba equivocado. Dios sí existe. Y yo lo he visto en la mirada de cientos de prisioneros cuyos ojos se humedecieron con una esperanza renacida el día de Navidad de 1940 en un campo de concentración. Bueno, posteriormente Sartre sería el impulsor de una rama de la filosofía conocida como existencialismo y que inspiró una gran parte de la cultura del siglo XX. Por ejemplo, nos lo encontramos en la obra Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, cuando el personaje de Blanche Dubois declara: siempre confié en la bondad de los desconocidos, lo cual es existencialismo puro. Y frase que quizá os suene porque fue recuperada posteriormente por el director de cine Pedro Almodóvar en la película Todo sobre mi madre, interpretada magníficamente por la actriz Marisa Paredes, quien recientemente, ya sabéis, desencarnó y a la que deseamos esté en el mejor lugar posible. Bien. Otro ejemplo de existencialismo, pues la poesía de Pablo Neruda, el poeta chileno, cuando dice aquello de: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Eso es existencialismo. El existencialismo es humanismo. Y en la medida que es humanismo, te hace feliz a ti y hace felices a los demás. Y es que también el existencialismo de Sartre se ocupó del concepto de felicidad, pero muy poquito, porque Sartre no tuvo necesidad de hacer un gran libro para hablar de la felicidad. Lo dijo con una frase asombrosamente simple. Dijo: uno es feliz cuando es capaz de hacer felices a los que tiene alrededor. Maravilloso, ¿no? Con eso basta, con eso basta. Pero, ¿y aquello de amar al prójimo como a uno mismo? Bien, a ver cómo enlazo yo con este nuevo ingrediente. Y es que pienso que la búsqueda de la felicidad nos puede llevar a cometer dos errores situados, además, en dos extremos bastante opuestos. El primer error, el del egoísmo, el de preocuparnos por nuestro propio bienestar, olvidándonos del de los demás, o lo que es peor, haciendo de los demás meros instrumentos para nuestro placer, bienestar o satisfacción. No en balde, leemos en el libro de los Espíritus que el principal obstáculo en el progreso espiritual es el del orgullo y el del egoísmo. Bueno, el caso es que empezamos antes pues con una canción de Karina, de 1971, y 5 años antes, por tanto en 1966, los cantantes Simon and Garfunkel, bueno, en mi pueblo pronunciamos Simón y Garfunkel y nos entendemos, con lo cual Simón y Garfunkel, porque no voy a estar aquí pronunciando así con caras raras, ¿no? Bueno, pues este dúo compuso e interpretó una canción titulada I Am a Rock, Soy una roca, que contiene ciertas notas curiosas. La letra de la canción dice, y fijaos por qué, porque es tremenda, dice: soy una roca, yo soy una isla, he construido a mi alrededor muros y una fortaleza que nadie puede penetrar.
No deseo amigos, pues la amistad a la larga causa dolor. No deseo amor, pues el amor hace llorar. Soy una roca, yo soy una isla, porque una roca no siente dolor y una isla no puede llorar. La verdad es que, vamos, yo esta canción no la conocía. Curiosamente, un espíritu que vino aquí a la casa la nombró. Se conoce que le gustaba la canción y la nombró, y yo la busqué y la encontré en Spotify, la escuché y busqué la letra y de repente, wow, porque es tremendamente pesimista, ¿no? Es decir, fijaos, alguien que diga esto, ¿cuánto tiene que haber sufrido para decir, no quiero amistad porque sé que a la larga me va a hacer pasarlo mal, y no quiero amor porque me va a hacer llorar? Es decir, vamos, ayuda a compadecerse, no decir que, en fin, lo has pasado mal. Si pudiera te daba un abrazo, pero no sé quién, no sé. Bueno, es decir, es tremendo, ¿no? Y es que se puede hablar de felicidad cuando uno se cierra en sí mismo. Bueno, me lo pregunto, porque yo no lo sé. Bueno, habría que escuchar, cada uno somos un mundo, pero me pareció tremendo, ¿no? Os decía que había dos extremos. El otro extremo, que puede llevar a otro tipo de error, quizás más sutil, es el del que busca, de una forma desordenada, entregarse a los demás, pero en un hiperactivismo, olvidándose de sí mismo y de su propio progreso. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues en cierta ocasión escuché a Juan Miguel Fernández, presidente de este centro espírita, una frase que comentó por algún motivo, que ahora no recuerdo, pero la frase sí que la recuerdo. Y dijo, la verdadera caridad empieza por uno mismo. Bueno, por si alguien se lo está preguntando, yo no soy el de la foto, vamos, ni mis años jóvenes ni nada. Es un actor de una película del director turco Fersan Özpetek, que se llama Hamam, el baño turco. Es Alessandro Gassman, un actor italiano, hijo, por tanto, de Vittorio Gassman, otro grande del cine italiano, ¿no? Que hace una interpretación estupenda en esta película. Bien, vamos a volver a lo principal. La verdadera caridad empieza por uno mismo. Esta frase creo que en aquel momento no la entendí bien, pero con el tiempo me he dado cuenta de que tiene más trasfondo de lo que pueda parecer. Y de hecho, pienso que es un consejo que tiene raíces en el texto del Evangelio. Y es que cuando el Maestro, me refiero a Jesús, cuando el Maestro Jesús formuló aquel consejo de amar al prójimo como a sí mismo, como a uno mismo, daba por sentado, por tanto, que te amas a ti mismo, porque en su contrario, si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Y amarse a uno mismo supone cuidarse, alimentarse correctamente, dormir un número de horas necesarias, ir al hammam, procurarse la mejor educación y formación que cada uno dentro de su estado y sus límites pueda obtener, etc. Dar, en definitiva, la mejor versión de nosotros mismos. Y pienso que si uno se abandona, está teniendo una pretendida caridad muy mal entendida. No está mal cuidarnos, educarnos, esmerarnos, si con todo ello hacemos la vida más agradable a los demás. Y es que amar a los demás como uno mismo comienza por amarse a uno mismo. Y acto seguido, amar a los demás. Una cosa va de la mano. Una mano va en paralelo a la otra, ¿no? Y una cosa sin la otra sería algo desequilibrado, algo imposible, algo fallaría. Y entonces, ¿vida feliz es una vida plena? Bueno, pues el pintor británico Leonard Campbell Taylor nos diría de una manera sencilla que así es, que hay que buscar momentos de vida plena y disfrutarla, ¿no? Muchas veces en los temas cotidianos que él llevó a la pintura. También el espíritu de Joana de Angelis, mentor del médium Divaldo Franco, le comunicó el siguiente mensaje que posteriormente fue recogido en el libro Vida Plena, con el mismo título, psicografiado en la ciudad de Salvador de Bahía en 2021. Es relativamente reciente. Dice Joana, vive exuberante en cuanto es ocasión para tu existencia. Vive seguro de tu perpetuidad y déjate arrastrar por las múltiples e infinitas manifestaciones a través de las cuales se siente. En este universo de grandiosas expresiones de belleza y magnitud, el hálito divino
mantiene la llama de la vida. Y continúa el espíritu de Joana de Angelis diciéndonos: en estos complejos días, bien lo sabemos, en estos complejos días de cultura terrestre, los mecanismos para alcanzar la plenitud son ásperos y aflictivos, porque aflora la locura, la agresividad, los vicios y el dolor. Sin embargo, para que seas dichoso en el porvenir, debes vivir hoy, en armonía con el universo, y triunfarás experimentando la vida plena. Bien, con un lenguaje profundo, Joana de Angelis nos recuerda con sus palabras lo que decíamos al principio, que no nos equivoquemos. En un viaje, en cualquier viaje, el trayecto es casi tanto, si no más, importante que el destino. Por ello, procuremos, a pesar de las adversidades, dolores, sufrimientos, pruebas, estar alegres en el hoy y en el ahora. Y si esa alegría la sabemos sembrar entre los que nos rodean, que no nos quepa ninguna duda que nos sentiremos muy bien, seremos felices, seremos plenos.